Gracias a todos por seguir, como todos los martes, últimos martes, venimos teniendo una dinámica de encuentros virtuales que están muy buenos, con muy buena participación de distintos lugares del país, viendo distintos temas que hacen al mundo urbano, a la transformación del mundo urbano y particularmente en este contexto de pandemia. Claramente para nosotros las comunicaciones son columna vertebral del desarrollo de las ciudades. Es un tema estratégico para la política argentina. Para pensar el desarrollo de una ciudad hay que pensar el desarrollo de las comunicaciones de esa ciudad. Y creo que quedó muy expuesto esto en el momento de confinamiento, donde todos tuvimos que quedarnos en casa. Lo crítico que se hizo el acceso a la comunicación, el acceso a la infraestructura de comunicaciones. Anabel Cisneros tiene una vasta trayectoria en temas de infraestructura de comunicaciones, es funcionaria nacional en distintas áreas. Ahora nos vas a contar mejor vos, Anabel, dónde estás interactuando hoy. Pero es la persona indicada para contarnos qué está pasando hoy en Argentina respecto del continente en materia de infraestructura de comunicaciones, cómo estamos posicionados y qué puede pasar de acá al futuro si invertimos o no invertimos en determinados conceptos y por qué es importante poner atención a estos temas para pensar el futuro de las ciudades. Así que, Anabel, te dejo y te agradezco, como siempre, que estés hoy acá, a esta hora, en el medio de tantas reuniones. Dale. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad, agradecerles antes que nada a todo el equipo de Panal por convocarme. Siempre pido disculpas porque llego tarde a las reuniones presenciales y llego tarde a las reuniones por Zoom también, así que me disculpo de antemano. Bueno, un poco como les comentaba Ignacio, mi nombre es Anabel Cisneros, soy ingeniera en telecomunicaciones, me he desempeñado en diferentes roles, tanto en la función pública como en la función privada. Integro el directorio de ARSAT, que es la empresa argentina de telecomunicaciones, pero además de eso, presido una organización sin fines de lucro en Argentina, que se llama Internet Society, capítulo argentino, que es una subsidiaria de una organización internacional que a nivel mundial lleva, entre otros temas, un observatorio de temas de conectividad. Además de mis funciones, digamos, dentro de la función pública, conduzco esta organización y desde esa organización también hacemos un observatorio de datos y de información que tienen que ver con conectividad. Ahí en la presentación les cuento un poquito de qué se trata ISOC Argentina, que es la asociación que presido, que es una organización, como les decía, no gubernamental, sin fines de lucro, que tiene capítulos en todos los países del mundo, particularmente, bueno, acá en Argentina, es una de las subsidiarias con mayor antigüedad. Cumplimos el año pasado, cumplimos 20 años de esta asociación. La han presidido muchísimas personas, digamos, que han pasado por esta organización, que cumplen diferentes roles, todos vinculados al Internet en Argentina. Bueno, y les traje hoy una presentación que tiene que ver un poco con el estado de Internet en Argentina y en la región. Le voy a pedir, Pablo, que pases unas filminas más. Bueno, lo que les decía, hoy les traje algunas nociones o algunos números que tienen que ver con conectividad en la región y conectividad en Argentina. Acá hay una división entre conectividad fija y móvil, y hay algunas nociones también de políticas públicas orientadas a la conectividad. Acá les quería mostrar un ejemplo. Este ejemplo está actualizado, digamos, a cómo se fue incrementando el tráfico en pandemia, digamos. Desde que empezó o desde que se declaró la pandemia hasta hoy, el tráfico primero hizo un pico
bastante pronunciado en las primeras semanas de pandemia, que fue de alrededor del 35% del tráfico, y hoy ya supera el 50% del tráfico que cursan las redes. También hubo un comportamiento del tráfico que cambiaron un poco lo que eran las horas pico a lo que normalmente es un modelo de tráfico de Internet, pero se fue, a medida que fueron pasando las semanas, se fue acomodando el modelo de tráfico en los cuales, digamos, el mayor consumo se da en los horarios entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, más o menos. Ese gráfico que pueden ver ahí es de un proveedor mayorista. Cuando yo les hablo de aumento de tráfico, les hablo por ahí del aumento de tráfico en general, no de una red en particular, sino ustedes saben que todas las redes en Argentina, ya sean de cooperativas, de pymes, de ISP, convergen en proveedores mayoristas que a su vez después tienen salidas internacionales muy limitadas. Por eso les muestro este caso que es, digamos, un poco ejemplificador de lo que sufrieron todos los proveedores mayoristas en Argentina. Además de eso, te voy a pedir que pases, les quiero mostrar unos números de conectividad en la región que tienen que ver con la penetración, digamos, de Internet en los distintos países, para que ustedes vean cómo se ocupa Argentina respecto a la región, la cantidad cuando hablamos de penetración, hablamos de cantidad de hogares con acceso a Internet fija normalmente, que es bastante más fácil de medir de lo que puede ser la conectividad móvil. Cuando hablamos de Internet fija, hablamos de accesos de Internet domiciliario, digamos. Fíjense, ustedes pueden ver que Argentina tiene un 56% de conectividad, y eso, digamos, está dentro de los países con mayor porcentaje de conectividad, pero asimismo, digamos, hay todo un porcentaje todavía grande de gente que no tiene acceso a Internet fija. Fíjense Uruguay, que está más del 76%, es un país mucho más conectado respecto a otros países de la región, pero también tienen que tener en cuenta que Uruguay es un país con proporciones geográficas mucho más chicas a lo que puede ser Argentina y Brasil. Fíjense Chile también, que tiene una extensión geográfica menor que países como Argentina y Brasil, tiene una conectividad baja, porque en realidad pasa un fenómeno similar al que tiene Argentina. Tiene ciudades hiperconectadas y ciudades muy alejadas de esos lugares hiperconectados. También noten el bajo porcentaje de países como Ecuador y Perú, que tienen un porcentaje muy, muy chico de conectividad. Bueno, yendo un poco más a los números de Argentina, Argentina viene creciendo en conectividad en los últimos años, ha aumentado alrededor de un 30%, más de un 30%, un 32%, y este incremento representa más de 2.200.000 nuevos accesos en los últimos 4 años medidos, digamos. Ahora, septiembre de 2020, podemos actualizar un poco estas gráficas. Cuando hablamos de conectividad fija, hablamos también un poco de evolución. Y fíjense, en los últimos años las tecnologías que se han proliferado, más en lo que tiene que ver con conectividad física, fija, fíjense, la conectividad wireless, que es la conectividad inalámbrica, creció un 300%, respecto a la DSL, que decayó un 15%, y FTTH, que aumentó un 96%. ¿A qué se debe estos porcentajes tan dispares? Bueno, la conectividad wireless es una conectividad en un principio de rápido y económico despliegue en comparación con una conectividad cableada, como puede ser cable módem y fibra óptica al hogar.
Y la conexión ADSL está de alguna manera sostenida por cableado de cobre, que ya es una tecnología que es muy difícil de conseguir, digamos, y ya está prácticamente en desuso por ser obsoleta. Y la fibra ha bajado considerablemente el precio, por lo cual ha hecho que los despliegues de fibra óptica hayan aumentado considerablemente respecto a las otras tecnologías. Cuando hablamos de evolución, ahí te voy a pedir que pases 2 filminas más. Cuando hablamos de evolución, ahí están los rangos de velocidades que tienen que ver con las velocidades que más crecieron. Esto tiene un poco que ver con las tecnologías que mayormente se desplegaron. Fíjense que si bien la conectividad creció, y también crecieron los despliegues de fibra óptica, que son de alta capacidad, los porcentajes más altos son de las velocidades más chicas, porque esto también tiene que ver con que creció muchísimo estos despliegues que decíamos inalámbricos, los cuales las velocidades de conectividad son mucho menores respecto a una conexión de fibra óptica. Bueno, ¿se acuerdan que al principio habíamos visto una placa donde veíamos la conectividad por país, donde Argentina superaba el 56%? Bueno, ese 56%, ¿cómo se divide en nuestro país? Porque tampoco es parejo en todas las provincias. Acá hay un número de accesos de internet móvil, por ejemplo, de Argentina por provincia, y fíjense cómo lo dispar que es, por ejemplo, una provincia como Córdoba o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Buenos Aires mismo respecto a las ciudades más al sur o más al norte. Esto claramente tiene que ver con que hay más despliegues en las grandes ciudades o en las grandes capitales, y si hiciéramos un drill down, digamos, un enfoque puntual, digamos, en cada una de estas provincias, veríamos que esos porcentajes tampoco son parejos. O sea, vemos Córdoba, una provincia con muy buena conectividad. Si nos metemos adentro de este 70%, vamos a descubrir que en realidad en las ciudades capitales de departamento va a haber muchísima más conectividad que en otras. Entonces, a su vez, a medida que vamos focalizándonos en estos porcentajes, vamos encontrando de que esos números también van mostrando desigualdades en la conectividad. Bueno, ahora bien, ¿de qué dependen los despliegues? Esto que yo se los mostraba en números, tiene una serie de cantidad de factores que pueden influir positiva o negativamente en esos despliegues. Obviamente, todo lo que tiene que ver con despliegue de redes de Internet, en este caso de conectividad, están asociadas con las grandes urbes, donde hay una demanda creciente, donde hay mucha más población respecto a otros lugares, y también tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas. Cuando queremos que ese porcentaje se distribuya más equitativamente, cuando hablamos de porcentajes en las grandes ciudades, bueno, en definitiva ahí lo que intervienen son un poco las políticas públicas. Acá les voy a mencionar algunas que se han implementado estos últimos años. Una tiene que ver con ARSAT, como segmento mayorista. ARSAT es una empresa de telecomunicaciones argentina que uno de sus planes es lo que ven ahí como REFEFO, es la Red Federal de Fibra Óptica. ¿Qué es esa red? Bueno, es un troncal, es una columna vertebral de conectividad por fibra óptica para llegar a poblados o para llevar a lugares que no son económicamente tan rentables, o quizás en algunos donde había una única posibilidad de conexión, donde se redundó esa conexión, bajó muchísimo la barrera de acceso a la conectividad. Otros planes de políticas públicas tienen que ver con créditos o incentivos que se les da a las empresas, a las pymes locales que brindan el servicio de Internet al cliente final, como pueden ser los ISP o los WIS, los ISP Wireless, y también las cooperativas que dan el servicio de
conectividad en estas ciudades más chicas, que por ahí tienen una demanda mucho menor, y a su vez la ecuación de rentabilidad no es tan favorable para que aparezcan nuevos actores. También una política pública tiene que ver con el uso, digamos, o la gestión del espectro, del uso del espectro radioeléctrico para todas estas conectividades inalámbricas de banda ancha, y el establecimiento de otro tipo de programas que hacen a la inclusión y a la conectividad. En las filmina siguiente les muestro algunos programas que se han ido implementando a lo largo de la última década, que tienen que ver con programas, digamos, de servicios como Conectar Igualdad, o Plan Mi PC, plan de equipamiento para pymes, programas de accesos públicos como los núcleos de acceso al conocimiento o bibliotecas virtuales. Ahora bien, con todo este desarrollo de planes y con los números que vimos, ¿qué estaría faltando para lograr más conectividad de calidad en el país? Bueno, acá, en definitiva, hablamos de un plan de trabajo, quizás dividido en etapas, que tiene que ver con conectar a los desconectados, con conectar a ese 40% que asimismo haya políticas públicas orientadas. Quizás todavía falta focalizar planes estratégicos para mejorar ese 56% que veíamos al principio. Y acá, bueno, tenemos algunos ejes de trabajo propuestos, como el diagnóstico de la situación actual. Bueno, en qué poblaciones no hay ningún tipo de conectividad, ya sea minorista o mayorista, identificación de iniciativas y una modelización de trabajo para llegar a esos objetivos. Y lo que estamos planteando también es una mesa de discusión entre los actores que hacen a la conectividad en nuestro país, y una hoja de ruta para seguir esos objetivos. Dentro del diagnóstico de situación actual, nosotros desde la asociación también proponemos un relevamiento inicial de la información que existe respecto a la conectividad, también una situación respecto a la utilización o a la adquisición de fondos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Este fondo se integra, digamos, con un porcentaje de todas las ganancias que reciben las empresas que brindan algún servicio TIC, digamos, de tecnología de la información y las comunicaciones, registrados en el Ente Nacional de Comunicaciones y que son aportantes a este fondo. Bueno, y también tiene que ver con esto que decíamos, la identificación y la caracterización de esta brecha digital, de este 40% que todavía no accede a ningún tipo de comunicación. Bueno, cuando hablamos de identificar las iniciativas y de modelizarlas, estamos hablando también de comparar regionalmente las iniciativas que han sido exitosas en otros países. Acá justamente hacemos la división entre lo que pueden ser iniciativas de backbone, que en el caso de Argentina tenemos la Red Federal de Fibra Óptica, y iniciativas de conectividad de última milla. También hablamos de identificación de iniciativas respecto al tipo de barrera de entrada, porque a veces la conectividad tiene varias barreras de entrada, que pueden ser económicas, pero también pueden ser culturales y de mercado. También hablamos de hacer un análisis de impacto, de rentabilidad, de subsidios a aplicar, de priorización de criterios de acuerdo a la factibilidad y el impacto que puedan tener esas medidas. Y bueno, finalmente, cuando hablamos de este taller o mesa de discusión y hoja de ruta, hablamos de alternativas de financiación, de financiamiento privado, de asociaciones público-privadas, organismos multinacionales, fondos públicos,
bueno, y de modelos alternativos también para la utilización de este fondo que les comentaba, que es el Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Bueno, y en algún momento que hablábamos de estas barreras, acá amplié un poquito cuáles son las barreras que existen a la hora de terminar con la brecha digital. Bueno, las barreras, las principales, las dividimos en tres grupos, como pueden ser las comerciales, que tienen que ver con una baja densidad poblacional, que hace que zonas sean menos rentables respecto a otras, por ende hay que hacer un mayor incentivo de financiación de conectividad para esas zonas. Zonas también complejas geográficamente, lo cual hacen que se incrementen mucho los costos de despliegue. En Argentina ustedes saben que es un país muy diverso y cuando hablamos de conectividad no es lo mismo conectividad en las grandes ciudades donde hay infraestructura, ya sea de apoyo de la conectividad o infraestructura que puedan servir a que el despliegue sea más fácil, a cuando hablamos de conectividad en zonas de frontera, en zonas de cordillera, en zonas muy alejadas de los grandes centros urbanos donde tenemos barreras hasta geográficas, tenemos ríos, tenemos glaciares, tenemos cordillera. Bueno, también hablamos dentro de estas barreras geográficas de zonas rurales que están muy alejadas y donde hay que hacer una gran cantidad de kilómetros de conectividad para llegar a lugares, digamos, con muy pocos usuarios, con muy pocos accesos. Zonas montañosas, lo que les decía anteriormente, y las últimas, pero no menos importantes, son las barreras socioeconómicas, el poder adquisitivo, el nivel educativo, género, edad, las habilidades digitales y las normas socioculturales, que también son una barrera a la hora de hablar de conectividad. A veces cuando hablamos de conectividad, imaginamos que tiene que ver con Internet, con el uso de Internet, pero sin embargo conectividad también tiene que ver con conectividad de calidad, de acceso a contenidos de calidad, y eso a veces también requiere algunas habilidades digitales que hacen a que estas barreras sean un punto importante cuando hablamos de brecha digital. Bueno, acá les paso en limpio algunas iniciativas que tienen que ver con infraestructura, lo que les decía, el Backbone Nacional de Fibra Óptica, que hoy lo construye y lo administra el Estado a través de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT. También puntos de última milla, nuevos puntos de acceso fijos o móvil, y centros de agregación de demanda. Y bueno, los que serían sin iniciativas que no requieren de ningún tipo de infraestructura, bueno, serían, por ejemplo, subsidios o planes de incentivos para adquisición de dispositivos de cuarta generación, programas de capacitación en habilidades digitales, desarrollos de aplicaciones y demás. Bueno, y como conclusión a esta presentación, lo que le quería dejar digamos, como de última placa es que la conectividad es fundamental analizar alternativas que tienen que ver con el financiamiento para estas iniciativas, para alcanzar los lugares que no son comercialmente rentables, pero también es importante, digamos, garantizar la sostenibilidad de los planes y de las políticas públicas que hacen este aporte para finalmente que se traduzca en la reducción de la brecha digital o la brecha de conectividad que tenemos en nuestro país. Así que bueno, con esto termino y dejo, bueno, abierta a un poco las consultas. Bueno, gracias, Ana. Abrimos un poco las preguntas. Para los que tengan alguna duda, yo tengo un par de preguntas, pero dejo espacio para si alguno tiene alguna pregunta para hacer.
¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Hola, ¿qué tal, Anabel? Eh, no sé si se me habrá pasado algún detalle de la presentación, pero quería saber cómo ves a la Argentina en términos de prestador de servicios como objetivo a mediano o largo plazo de conectividad para otros países. Por ejemplo, con lo que se había pensado en relación a ARSAT en algún momento, que fuese como una infraestructura que funcionase para exportar servicios. Bueno, qué interesante la pregunta, ¿no? Porque la realidad es que ARSAT fue concebida para, de alguna manera, abastecer una necesidad netamente nacional, lo cual no implica que, digamos, eso no pueda ser un desarrollador de capacidades para exportar de alguna manera capacidad o conectividad. Eh, por ejemplo, ARSAT, que es la empresa que lleva adelante de alguna manera digamos, las telecomunicaciones como emprendimiento, tiene 4 líneas importantes de negocio. Una es la conectividad satelital, a través de los satélites que ARSAT tiene de propiedad, que es el ARSAT 1 y el ARSAT 2. Tiene como línea de negocio la red federal de fibra óptica, que la red federal de fibra óptica nace con la premisa de ser una red que de alguna manera se complementa con la red que ya tenían otros proveedores mayoristas en Argentina, pero que obviamente esas redes estaban pensadas para llegar a los lugares donde eran comercialmente rentables, quedando un montón de lugares desconectados. Entonces esta columna vertebral de fibra óptica o backbone, si les gusta más en inglés, tiene que ver un poco con complementarse con la infraestructura que ya existía en el país y llegar a lugares donde no había ningún otro tipo de conectividad. En ese sentido, hoy no veo como una necesidad que esa infraestructura sirva para exportar conectividad a otros países. Sí se podrían interconectar con otros países, pero yo creo que la demanda en Argentina todavía es tan grande, esta brecha digital, que me parece que si tuviéramos que definir un foco sería atender la demanda propia. Y después las otras líneas, otras dos líneas que lleva adelante ARSAT son la televisión digital abierta y el centro de datos, el data center, que es un data center tier 3, digamos que de alguna manera es el centro de datos que aloja principalmente toda la infraestructura estatal, pero también tiene clientes que tienen servicios ya sea de hosting o de housing dentro de la empresa. En ese sentido, digamos, yo no veo, digamos, como un objetivo, por ser una empresa estatal, de exportar conocimientos cuando tenemos todavía tanta demanda por cubrir nuestro país. Ana, te hago una pregunta. Nos queda bastante claro cuál es el rol del Estado Nacional en materia de despliegue de infraestructura de comunicaciones y garantizar ahí a donde no es negocio llegar con el ducto, digamos, de datos, que las ciudades se puedan conectar. Ahora, ¿cuál es el rol que para vos tienen que tener los gobiernos municipales de Argentina para garantizar o para mejorar los procesos de conectividad local? Bueno, otra pregunta difícil, porque después de haber recorrido Argentina, puedo decir de que es un país diverso, con municipios diversos, con necesidades diversas. Yo sé que hay municipios que son muy proteccionistas de alguna manera tienen algún arraigo, creo que hasta cultural, te diría, de que sus pueblos de alguna manera están un poco alejados de la conectividad. Y en algún punto, una vez fui a visitar un intendente que era muy reacio a todo lo que tiene que ver con instalación de infraestructura, sobre todo aquella infraestructura
que es visible. Por ejemplo, las antenas de TDA son antenas, la TDA es la televisión digital abierta, son antenas de gran envergadura, de varios metros, parecidas a las antenas de telefonía celular, y él me decía, yo si pudiera, cerraría los caminos, porque nosotros vivimos tranquilo y en paz hace muchos años acá, un pueblo, no voy a dar nombres, pero muy, muy del interior de nuestro país, y él decía que de alguna manera con la conectividad venían algunos beneficios, pero venían otros perjuicios que él no estaba dispuesto a asumir. Era un señor grande de edad también. Entonces creo que nuestro país tiene eso. Yo creo que el rol del Estado en ese sentido es ser un facilitador, tanto de las provincias como de los municipios, de información que lleve, digamos, de alguna manera la versión oficial de qué implica tener conectividad y qué implica no tenerla, porque a veces cuando hablamos de derechos también tenemos que hablar que hoy en día, y sobre todo en esta pandemia me parece que se evidenció mucho más, todos aquellos que no tienen conectividad de alguna manera están exentos de un derecho, están privados de un derecho a la educación, de un derecho a la comunicación, de un derecho hasta diría de desarrollo, de economía. Entonces, yo creo que, volviendo a tu pregunta, la responsabilidad tiene que ver con esto, con que el Estado tiene que ser facilitador, ya sea el Estado nacional como el Estado provincial y municipal, tiene que ser facilitador de herramientas para el desarrollo de infraestructura, porque sin infraestructura de conectividad no tenemos gente conectada. Y hoy por hoy la conectividad, te diría que es hasta un derecho humano. Las personas que no tienen conectividad están privadas de derecho a la educación, de derecho a la información, de derecho a progresar económicamente, a desarrollar nuevos negocios. Entonces, en ese sentido, me parece que la responsabilidad pasa por ahí. En el caso del Estado Nacional, de brindar información, de brindar herramientas, de ser facilitador, y en el caso de los estados municipales, creo que hoy por hoy los pueblos, la gente, los ciudadanos demandan otro tipo de servicios que no solo tiene que ver con el internet domiciliario, tiene que ver con más seguridad, con mejor gestión de los municipios, con acceso a la información transparente. Entonces, todo eso, lamentablemente, si no tenemos conectividad, no podemos hablar de gobiernos abiertos, de gobiernos transparentes, de gobiernos y de gestiones que sean mucho más fáciles para la vida de todos. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Bien, gracias. Ana, primero felicitarte por la charla, la verdad que es muy buena y muy clara. Y después una pregunta complementando lo que decía recién Ignacio, que hablaba del rol de los intendentes, es, además del rol de los intendentes, ¿qué herramientas, si conocés qué herramientas tienen los intendentes? Yo vengo de una provincia de Jujuy, donde la conectividad pasa lo que vos bien explicabas, de por ahí en la ciudad capital es una cosa, pero en los pueblos del interior es muy difícil llevar la red, ¿no es cierto?, de comunicación. La pregunta es, ¿qué herramientas tienen hoy los intendentes, tanto a nivel nacional o algunos programas internacionales, si conocés, como para justamente trabajar en llevar la comunicación o bien mejorar la comunicación que muchas veces hay, pero es muy mala? Bueno, yo creo que herramientas tienen herramientas propias de cada municipio que tienen que ver con la infraestructura de ese municipio, y tienen también herramientas de apoyo de los gobiernos provinciales y de los gobiernos nacionales. Todo lo que tiene que ver con acceso a información, acceso a capacitaciones y demás, creo que tienen el apoyo de los programas nacionales. Y con los, digamos, con lo que tiene que ver legítimamente con ese municipio, todos los municipios tienen reglamentación y ordenanzas que no muchos tienen un espíritu orientado a la conectividad. A veces yo miro las ordenanzas municipales y veo que son muy restrictivas respecto a instalación de antenas o
acceso, digamos, de nuevos prestadores, a infraestructura de conectividad. Entonces creo que tienen que ir cambiando un poco estas ordenanzas municipales y hacerlas fomentando de alguna manera que estos despliegues sean posibles. Por ejemplo, los estados municipales tienen muchos edificios públicos que podrían ser lugares donde se pueden poner a disposición de las empresas que quieren brindar algún servicio de conectividad. A veces hay como también una incoherencia en los planteos, es como que tenés los pueblos que demandan mayor conectividad, mayor acceso de calidad, pero dice, bueno, pero yo no quiero que me pongan una antena en el techo de mi casa. Entonces, bueno, ahí lo que falta también es información de cómo tiene que ser una buena instalación para que no sea perjudicial para la salud, pero creo que hay mucha información y mucho apoyo de los gobiernos provinciales y nacionales, inclusive hasta con programas de financiamiento que tienen que ver con esto, y los mismos municipios de alguna manera podrían con su propia infraestructura hacer planes en los cuales se fomente de alguna manera la conectividad. Les cuento algunas cuestiones porque durante unos años trabajé mucho con los municipios en todo este tema de adecuar o modernizar un poco las reglamentaciones municipales. Hay municipios que ni siquiera tienen reglamentación orientada a las comunicaciones, y las que la tienen, algunas llevan muchos años y se hicieron, digamos, con una visión quizás proteccionista, por ejemplo, hay pueblos que están catalogados de patrimonio histórico, entonces no se pueden de alguna manera modificar las fachadas, pero bueno, se pueden hacer un sinnúmero de programas y facilidades para no pensar en esa gran antena que nadie quiere tener enfrente de la casa, sino pensar en programas que tienen que ver de cuando se hacen obras públicas dentro del mismo municipio, de que, por ejemplo, esté una exigencia de un tendido subterráneo, de un tritubo, que después pueda facilitar el tendido de fibra óptica subterránea. Muchas veces lo que pasa a nivel nacional y pasa en los municipios también, es que la obra pública está como desagregada a lo mejor lo que es luz, de lo que es agua, de lo que es gas, y se rompe 10 veces la calle para pasar 10 caños distintos, cuando se podría con una organización hacer eso más efectivo. Hoy por hoy los municipios por ahí más proactivos con esta idea, lo que hacen es programas en los cuales cualquier obra que se vaya a hacer, ya sea de una pavimentación o de un cambio, ya puede ser de un gasoducto, de un acueducto, ya se deja preparado un tritubo, que es un tubo, digamos, vacío, de alguna manera, que inclusive ni siquiera es costoso, y ya se deja preparado para que después pudieran venir 2, 3, 4 prestadores y pudieran tender una fibra óptica. También se tiende a compartir infraestructura para que sea más eficiente y no tengan que pasar 10 cables por enfrente de una casa. Pero bueno, eso es algo que hay que trabajarlo y también ir de la mano con las necesidades puntuales de cada provincia, de cada municipio. Pero bueno, por ahí no sé si te contesté, fui muy amplia en la respuesta, pero me parece que tiene que ver con eso, con trabajar puntualmente en ordenanzas y también en facilitar los recursos que tiene cada municipio y cada provincia orientados con una perspectiva a mayor conectividad. Gracias. Ana, si nadie te pregunta, te hago una última pregunta, así vamos cerrando. ¿Nos podés contar algo muy sucinto de 5G, que está muy en los medios o en la discusión y no se sabe mucho qué es ni para qué se va a usar? Bueno, sí, les puedo contar algo de 5G. Bueno, 5G es de alguna manera la quinta generación de comunicaciones móviles. Cuando hablamos de 5G, hablamos de una evolución que, haciendo un poco de historia, arrancó allá por, creo que los años 90, con lo que se conocía como el servicio GSM o 2G. Después
se actualizó al servicio 3G, en el cual, para hablar en términos mundanos, pasamos de hablar por teléfono a poder mandar mensajitos de texto o mensajitos multimedia, donde en esa época todavía no existía el WhatsApp y mandábamos mensajes MML o mensajes, digamos, con una foto o con un contenido, digamos, que no era texto. Y se empezaron a hacer, digamos, las primeras aplicaciones para celulares o navegar en Internet. Si ustedes se acuerdan, a veces lo que pasaba es que cuando hacías una página web y la querías abrir del celular, no se veía nada. Ahora algo tan normal como para nosotros navegar en Internet por el celular, en las épocas de 3G no era tan así, tan intuitivo. Y bueno, después llegó la cuarta generación, que lo que hizo es de alguna manera darle muchísima más velocidad y lograr poder tener conectividad a servicios multimedia o servicios de streaming que requieren un gran ancho de banda para funcionar bien. Ahora tenemos que dar un salto más. ¿Cuál es ese salto natural de las tecnologías de comunicaciones móviles? Bueno, es el 5G, pero el 5G es un poco diferente a lo que venimos acostumbrados a hablar en las generaciones de comunicaciones móviles. En las generaciones de comunicaciones móviles es como que la primera necesidad que tuvimos era de conectarnos entre nosotros, conectar a las personas. Después, esa necesidad fue cambiando y ahora necesitamos un poco estar conectados con las máquinas. Ya tenemos como resuelta la conectividad entre los seres humanos y vamos por la conectividad entre las máquinas. Y el 5G plantea de alguna manera esa conectividad que tiene que ver con máquinas y máquinas. Y ahí aparecen otros conceptos que tienen que ver con lo que llamamos verticales. ¿Qué son los verticales? Bueno, los verticales son líneas de negocio específicas en las cuales se necesitan conectividad de manera específica. ¿Cuáles son esos verticales? Los más, digamos, de alguna manera, los más renombrados hoy en el mercado asociados a esta tecnología de 5G. Bueno, tenemos un vertical que es el vertical domiciliario, que son los dispositivos hogareños. El 5G de alguna manera plantea conectividad dentro del hogar diferente a la que tenemos hoy. Hoy estamos acostumbrados ya sea a estar conectados por el celular o tener un router, Wi-Fi, que nos conectamos, digamos, a algún otro dispositivo o al mismo celular y demás. Podemos tener conectada también una Play o otro tipo de dispositivo que nos permita hacer otra cosa. Bueno, ¿qué va a hacer el 5G con los dispositivos domiciliarios? Bueno, multiplicarlos. Hoy en nuestras casas, ustedes saben que, por ejemplo, si yo tengo 4 celulares viendo YouTube, más un televisor con un Chromecast viendo Netflix, más una Play o una, digamos, cualquier otro dispositivo para gaming, o una tablet para ver streaming, ya ahí la conectividad se empieza a hacer como un cuello de botella y se empieza a estrangular el Wi-Fi de nuestros hogares o la conectividad celular dentro de nuestros hogares. Bueno, el 5G de alguna manera va a multiplicar esa cantidad de dispositivos. Entonces vamos a tener conectividad en la heladera, en el lavarropa, en la cafetera, en los aires acondicionados, en un sinnúmero de aplicativos, en las luces de nuestras casas, en la alarma de nuestra casa, un sinnúmero de dispositivos que requieren otro tipo de conectividad, que de alguna manera necesita muchísimo más usuarios concurrentes de lo que estamos ahora acostumbrados. Otros verticales son los verticales de la industria. En la industria necesitamos otro tipo de conectividad, por ejemplo, para la extracción de petróleo se necesita tener alguna conectividad para medir, que requiere otro tipo de dispositivo y otro tipo de relación de transferencia de velocidades y de transferencia de paquetes de archivos, o el vertical agropecuario, se habla muchísimo en que el campo de alguna manera necesita una evolución tecnológica para poder tener mediciones de humedad o de comportamiento de los animales o de cuestiones que tienen que ver con
todo lo referido, yo no soy una experta en cuestiones agropecuarias, pero sí me han contado que hay un sinnúmero de dispositivos que tienen que ver con medición de cosas puntuales, por ejemplo, el alimento que se les da en todo lo que tiene que ver con la apicultura, o sea, hay un montón de verticales y cada vertical requiere un tipo de conectividad asociado a un dispositivo y a una conectividad en particular. Ya, si bien vamos a tener un celular 5G con mayor velocidad, con mayores aplicativos que vamos a poder usar, con una mayor tasa de transferencia de archivos, también vamos a tener otros aplicativos que no son necesariamente un celular y son sensores o son otro tipo de dispositivos que necesitan una comunicación de quinta generación para almacenar esos datos y de alguna manera convertirla en información. Eso es un poco el nuevo escenario del 5G y es un poco el nuevo paradigma de comunicaciones. Por ejemplo, me estoy olvidando de un vertical súper importante que tiene que ver con las ciudades conectadas. Va a haber muchísimos dispositivos orientados a la conectividad en la vía pública, que tienen que ver con propagandas, pero también en algunos casos tiene que ver con seguridad pública, con conectar dispositivos para alarmas particulares que uno pueda activar desde la vía pública. O sea, el 5G trae otro sinnúmero de prototipos, de actividades, de negocios, tenés toda la conectividad que tiene que ver con el transporte. Hoy por hoy estamos acostumbrados a ir con el celular en un colectivo o en un tren, pero es difícil, o digamos todavía no está del todo desarrollada conectividad que sea propiamente ya sea del tren o del colectivo. O sea, vas a subir a un colectivo y te vas a encontrar con una conectividad propia de ese lugar donde estás viajando en ese momento. Bueno, todos esos verticales son un poco lo que van a cambiar el paradigma de cómo nos comunicamos a través de los dispositivos. Eso tiene un poco que ver con el 5G. Y hoy por hoy en Argentina, creo que en Argentina y en el mundo, lo que ha hecho el tema de la pandemia es un poco poner el foco en reforzar la conectividad que tenemos y de alguna manera dilatar un poco todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías, porque en el mercado mismo hubo de alguna manera un freno en todo lo que tiene que ver con innovación para básicamente atajar esta demanda puntual que tenemos ahora en pandemia y apoyar los sistemas tecnológicos que tenemos ahora. No sé si me habías preguntado algo más respecto al 5G. No, está perfecto. Tema. Te preguntamos eso porque para el desarrollo de Smart Cities es un factor clave. Muchos de los desarrollos tecnológicos que venimos viendo se van a apalancar en el 5G y en las nuevas tecnologías de comunicación, entre ellas los autos autónomos, etcétera. Sí, hay un sinnúmero de aplicaciones y básicamente tiene que ver con esto, con la autonomía de los vehículos del hogar, de aplicaciones que necesitan un tipo de conectividad. Eso que dijiste vos es importante porque en las Smart Cities, en los proyectos de las ciudades, necesitamos conectividad de calidad, porque si no tenemos conectividad de calidad, todo lo que montemos sobre esa infraestructura no va a tener la experiencia que el usuario está esperando. Entonces, ahí podemos hacer una división en lo que tiene que ver con infraestructura troncalizada o de alguna manera de apoyo, como puede ser una fibra óptica que atraviese toda una ciudad, y después todos los dispositivos inalámbricos que podemos conectar, ya sean los postes de luz, en los semáforos, en las paradas de colectivo, no sé. Creo que la imaginación me queda un poco chica para todo lo que se viene de la mano de esta tecnología. Perfecto, Ana. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Bueno, si es así, te vamos a agradecer el tiempo que nos diste para charlar, intercambiar ideas. Creo que estuvo bueno. Está bueno siempre para los que toman decisiones políticas
poner arriba de la mesa la agenda de las comunicaciones. No es frecuente. Nosotros venimos insistiendo hace bastante en el mundo municipal argentino darle bola al tema de las comunicaciones, que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, que tiene que ver con la posibilidad de esa ciudad de engancharse a lo que está pasando con el mundo, de entender hacia dónde van las oportunidades de empleo del futuro, de formación y de educación sobre todo. Así que nos parece un tema sumamente relevante y estaría bueno que la política se forme todo lo que pueda respecto de dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir. Bueno, nos Sí, vemos la tal cual. próxima. A todos, gracias Anabel. Pablo, ¿cómo sigue la agenda de reuniones? La semana que viene tenemos el martes también a las 18 horas nuestra charla sobre la transformación económica por la pandemia, transformación económica en las ciudades. Y el martes 16 es nuestro último encuentro virtual en donde vamos a estar discutiendo sobre producción de alimentos urbanos. La semana que viene la de economía con Manuel Cerdán y el 16 con Viviana Bondaruc. Y ya después del 16, a priori cortamos. Bueno, les agradecemos a todos. Muchas gracias, Ana, de vuelta. Seguimos en contacto. Gracias, Pablo. Gracias, Ignacio, Gracias a por vos, la Ana. invitación, y estamos en contacto. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao.